ecuación de diferencia, es lo que escribe el sistema, y esta que está acá es su entrada, pues, ¿no es cierto? Para la cual queremos encontrar la respuesta del sistema. El sistema es un sistema LTI causal, estando relajado porque tiene condiciones iniciales, ¿correcto? Entonces el planteamiento es muy sencillo, ¿no? Siempre partimos de esta caja, que este es el sistema, que está representado por esta ecuación de diferencias, tiene una entrada y esperamos una respuesta. La entrada es esta de acá, 4 por un medio a la n por u de n, ¿no es cierto? Y la respuesta va a ser función de quién, de la respuesta de estado 0 más la respuesta de entrada 0, ¿correcto? ¿Hasta ahí? Ya. Entonces, ¿a qué se circunscribe el problema? A encontrar la respuesta de estado 0 y la respuesta de entrada 0, ¿no es cierto? Entonces acá, cálculo de respuesta de estado 0 y sub z s de n, ¿no es cierto? ¿Qué se hace ahí? Aplicamos la transformada z de la ecuación de diferencias considerando la entrada x de n y las condiciones iniciales de 0. Ese es el fin del asunto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación de diferencias? Esta de acá, ¿sí? Y consideramos esta entrada. O sea, básicamente es el dato que me da. Ya está. No consideramos el desplazamiento, ¿no es cierto? Porque las condiciones iniciales son 0, ¿correcto? Ya está. Entonces, al aplicar la transformada z, ¿no? Me sale esta expresión, ¿no? Y de n, y de z, y de n menos 1 y y de z por z menos 1, más un 4 y de z por z menos 2. Y ese es igual a 4, la transformada de un medio a la n, ¿no? Que es esto de acá, ¿ya? No. De ahí factorizamos y de z, en el otro lado queda 4 sobre 1, ya me salió el 1, ¿ya? 1 sobre 1 menos un medio z a la menos 1. Acomodamos la expresión, ¿correcto? ¿Sí? Entonces esto queda en el numerador y este factor que estaba multiplicando y de z pasa al denominador. Arriba multiplicamos solamente por z, abajo, arriba, como hay numerador y denominador solamente por z, abajo, numerador y denominador que no tiene por z, ¿no es cierto? ¿Sí? Al hacer eso me va a quedar esta expresión y de z, ¿no? 4z cubo por z menos un medio por z más un medio al cuadrado, ¿no? Entonces es un caso especial. ¿Cuál es el caso especial? Que esta raíz se repite, ¿correcto? Entonces de acá sacamos un z para hacer el desarrollo, ¿no? Y de z, s de z por o sobre z, ¿no es cierto? Entonces acá me queda 4z al cuadrado y los dos polos, ¿no es cierto? Los tres polos, porque el polo que se repite, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la descomposición en fracciones parciales? K1, que es z menos un medio, más 1 a 0, z más un medio, todo eso al cuadrado, el primero, y más A1, z más un medio al cuadrado. Eso está acá, ¿no es cierto? O sea, ese es en la parte final. Puso esto, ¿no? Esto de acá, ¿ya? Este es el teorema del residuo, ¿no? Entonces, en el caso de raíces repetidas, acá está clarito, así se calculan la descomposición y estos son los coeficientes, ¿ya? Muy bien. Entonces, hecho eso, ¿no? Entonces, aplicamos, ya. Listo, ¿dónde estás? Acá estás, ya. Entonces, acá estamos, ¿no? Calculamos K1, luego se calcula normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Multiplicamos por K1 a este y de z, ¿correcto? Por el polo, perdón, al multiplicar c va a ir el polo z menos un medio y me va a quedar z más un medio al cuadrado y arriba me queda 4z al cuadrado. Lo evaluamos en el valor del polo, ¿no es cierto? Z igual a un medio, hacemos simplemente los reemplazos y me sale que K1 vale 1, ¿ya? Eso es lo que vale K1. Muy bien. Ahora A0 tiene una fórmula, ¿no? 1 sobre n factorial. Estamos calculando para n igual a 0, 0 factorial, ¿no es cierto? Y esto de acá reemplazamos según la fórmula y vamos a encontrar que el polo repetido se va, me queda solamente 4z al cuadrado, z menos 1. En realidad esto es derivada 0, ¿no es cierto? Como es la derivada 0, esto es la misma función, nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, al hacer el reemplazo para z igual menos un medio, ¿sí? Entonces me queda que A0 va a valer menos 1, ¿ya? Y el A1 es, ahí está, ¿no? Como es la A1 es en n igual a 1, la derivada
es la primera, derivada de qué? De 4z cuadrado sobre z menos 1, ¿no? Voy a sacar desde puesto la formula imposible, ¿no? Recordar la derivada de un cociente, ¿no? De dos funciones. Entonces, lo que sale al derivar es esto de acá, lo evaluamos entre 2,5 y me sale que A1 vale 3. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esto es por el método del teorema de Archimedes, ¿ya? ¿Se puede hacer algebraicamente? Sí, se puede hacer, ¿ya? Pero te va a llevar un buen tiempo hacer los cálculos algebraicos. ¿Correcto? Acá, como ven, simplemente se reemplaza, se evalúa y salen los valores. ¿Ya? No hay más que hacer ahí. Listo. Entonces, y, z de... Entonces, la respuesta de estado cero en z sería, pasando el z ahora al lado derecho, medio menos z más 1 medio al cuadrado, más 3z más 1 medio, ¿no? Entonces, haciendo simplemente las transformadas z conocidas, esto sería 1 medio a la n, ¿no es cierto? Esto sería n por menos 1 medio a la n menos 1, eso es por tabla, ¿ya? ¿Correcto? Y este de acá igual, ¿no? 3 se multiplica a menos 1 medio a la n, ¿no? Todo eso por UD, ya está. Ya tenemos la primera parte, o sea, tenemos la respuesta de estado 0. Cálculo de la respuesta de entrada 0, dice, aplicamos la transformada z a la ecuación de diferencias usando la propiedad relativa del desplazamiento a la derecha y consideramos la entrada igual a 0. ¿Correcto? Entonces, la ecuación de diferencias es esta, la entrada es igual a 0. Entonces, ahí se hace más sencillo, ¿no? Porque aplicamos z y entonces, pero hay que aplicarla de acuerdo a las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, para esto de acá es y de z por z menos 1 más y de menos 1, y para un cuarto y de menos 2, la transforma es un cuarto, y de z por z menos 2 por y de menos 1 por z menos 1 más y de menos 2. Entonces es igual a 0. Hacemos los acomodos respectivos y me sale que esta es la expresión, ¿correcto? Ya está. Entonces podemos hacer algunas simplificaciones. Acá no había necesidad de hacer una descomposición en funciones parciales. En realidad, porque al acomodar la expresión, arriba fíjense, ¿no? Arriba me queda menos 3 por 1 más 1 medio z a la menos 1 y abajo me queda 1 más z a la menos 1 más un cuarto z a la menos 2, que sigue siendo la función de transferencia, por si acaso, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso de acá, lo acomodamos, lo multiplicamos por z al cuadrado arriba y abajo y me va a quedar esto. Uno de ellos se puede factorizar y acá me queda z más 1 medio y abajo tengo z más 1 medio al cuadrado. Se elimina y me queda solamente esto, ¿correcto? Entonces la transformada inversa ya ni necesidad hay de hacer descomposición parciales, simplemente ya sale de por sí. ¿Listo? Ahí está. Y entonces al sumar este factor justamente que me ha aparecido al último, la respuesta de entrada 0, desaparece con el otro, ¿no es cierto? Y me queda solamente el 1 medio a la n menos n menos 1 medio a la n menos 1. ¿Listo? Y esa sería la respuesta para ese problema, primer problema, ¿ya? Simplemente, acá no hay nada complicado, solo es aplicar el método, nada más. ¿Ya? No hay que razonar nada, aplicar el método. ¿Listo? Este tal vez era el problema un poquito más complicado, ¿ya? Porque aparte que había que razonar qué era lo que estaba pasando, sí, había que aplicar mucha álgebra, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos sistemas, ¿no? Estos dos sistemas, listo, H1 de Z y H2 de Z, tal que para toda secuencia de entrada X de N, que es el escalón unitario, ¿no? Claro, se cumplen las relaciones mostradas en las figuras, ¿no? Donde Y de N es igual a 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, puntos suspensivos. ¿Qué me está diciendo esto ya? Que esa secuencia se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, es periódica entonces, ¿cierto? Listo, entonces, dice determina las respuestas infusionales H1 de N y H2 de N. Entonces, o sea, lo que me están pidiendo es que haya la transformada inversa de H1 de N, H1 de Z, perdón, y H2 de Z, ¿no? Y que discuta o no discuta, ¿no? Sino analice la estabilidad de dichos sistemas, ¿ya? Entonces, acá que vemos, ¿no? Que si aplicamos X de N, la salida es Y de N, ¿sí?
por esta razón, ¿no? Y entonces, si aplico y de n, la salida es x de n, ¿no? Entonces, haciendo algunos planteamientos, llegamos a la conclusión de que H1Z es inverso H2 de Z. Correcto, es el sistema inverso. ¿Ya? Porque acá estoy poniendo una entrada, tengo una primera respuesta y luego de esa respuesta aplico sobre el segundo sistema y me sale la misma entrada. Entonces, eso quiere decir que este sistema y este sistema son inversos. Bueno, entonces, ahora y de z va a ser la transformada z de y de n, pero y de n es esto, ¿no es cierto? Y entonces ahí, como hemos dicho, se reconoce que es una secuencia periódica. Entonces, ¿cómo hallamos la transformada de una secuencia periódica? Hallamos el primer periodo, ¿correcto? Hallamos su transformada z de ese primer periodo, y la transformada z es la transformada z del primer periodo sobre 1 menos z a la menos n. Eso es convolución periódica, ¿ya? Esto en la fórmula, sí, acá está. Sí hemos hecho. Acá está. Acá está. Esas eran las propiedades que se habló en la transformada unilateral, es una de sus propiedades importantes. Esta de acá, ¿ven? Transformada Z unilateral, esta de acá, convolución periódica. Listo. Entonces, a ver, regresemos. Acá está. Ya, entonces, una vez que tengo la transformada y de z, sabemos que x de n es el escalón unitario, entonces transformada z es esta. ¿Cómo hallamos la función de transferencia? Dividiendo la y de z entre la x de z, nada más, ¿no? Y entonces, al hacer la división, sale todo esto de acá, ¿ya? Lo multiplicamos por z a la cuarta, que es el mayor grado de o es la mayor potencia de la variable z, y me queda todo esto. Hacemos algunos acomodos, ¿no? Para factorizar y eliminar algunos factores, y me queda que es sencillo como esto de acá, ¿no es cierto? Pero eso que es sencillo se complica un poco. ¿Por qué? Porque estos dos son valores complejos, ¿correcto? Los polos, ¿no? Ya, acá son los polos, ¿no? Z al cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, acá está, ¿no? Esto lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Z más 1 sobre Z más j por Z menos j. Entonces, puedo